Namaste. Feliz martes 1 de agosto, luna llena en Acuario. Vamos a arrancar sentándonos en Sukhasana o postura fácil, espalda recta como siempre, apoyando bien los empeines hacia adentro. Dejamos descansar las manos sobre las rodillas, espalda recta. Inhalo profundo. Exhalo, suelto, relajo. Inhalo profundo. Exhalo, suelto. Vamos a arrancar la práctica sentándonos sobre nuestro bloque. Vamos a hacernos unos giros de tobillo, entrelazamos, metemos los deditos de la mano entre los dedos de los pies. Empezamos a hacer giros, círculos amplios hacia un lado, hacia el otro. Cambio de pierna. Acuario rige los tobillos, espinillas, talones. Entonces vamos a ir calentando los músculos con los que vamos a trabajar, los músculos, articulaciones. Estiro ahora pierna derecha, espalda recta, levanto el talón unos centímetros y empiezo a hacer flex hacia adelante y hacia atrás. Inhalando, exhalando, la pierna bien estirada. Cambio de pierna. 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de pierna, vuelvo otra vez a la derecha, hago círculos hacia un lado, 5 círculos hacia un lado y sí, cambio de lado y empiezo a hacer hacia el otro. Cambio de pierna, giro hacia un lado y hacia el otro. Vamos a hacer flex y punta a la vez, inhalando y exhalando. Inhalando, exhalando. Última, detengo el movimiento. Sacamos el bloque, vamos a ponernos al principio de nuestra colchoneta, vamos a pararnos sobre puntas de pie, subiendo los talones, inhalamos y exhalamos, bajamos talones. Inhalo arriba, exhalo, bajo talones. Inhalo arriba, bajo talones. Una más, inhalo, bajo, última. Me preparo ahora para hacer un saludo al sol. Al inhalar los brazos levanto también talones, eso es, me mantengo en equilibrio, bajo también, sigo en puntas de pie. Si bajan los talones no pasa nada, escucho a mi cuerpo siempre. Llevo pierna derecha hacia atrás, pierna izquierda hacia atrás, me quedo en Palakasana, postura de la tabla, aguantamos ahí fuerza y nos vamos a Chaturanga, vuelvo a plancha. Bajamos a Chaturanga, flexionando bien, fuerza bien en esos brazos, en esos antebrazos. Plancha, bajo a Chaturanga nuevamente. Exhalando, inhalo. Apoyo rodillas, pecho y mentón. Inhalo.
Bhujangasana, cobra. Exhalo, apoyo deditos de los pies, caderas hacia arriba y hacia atrás. En un Adho Mukha Svanasana, perro mirando hacia abajo. Hago movimientos ahora levantando talones y flexionando suavemente rodillas, con una pierna intercalando una pierna y otra. Detengo el movimiento, llevo el cuerpo hacia adelante apoyando los deditos de los pies, llevo brazos hacia adelante y me vuelvo a quedar otra vez en una plancha. Fuerza en esos brazos, bajo en Chaturanga, inhalo, voy hacia arriba otra vez. Exhalo, bajo, fuerza, inhalo arriba. Exhalo, Chaturanga, muy bien. Nos vamos hacia atrás en Adho Mukha, alineo bien la postura. Y regreso hacia mis pies caminando con las manos, brazos hacia atrás, inhalo. Llevo brazos hacia arriba, vuelvo a despegar talones de la colchoneta. Inhalo profundo, exhalo, flexiono suavemente el pecho hacia adelante. Camino con los brazos y vuelvo a quedar en una plancha. Vamos a darle fuerza a todo nuestros músculos, brazo, antebrazo. Ponemos en una cobra. Pego los codos bien hacia las costillas, inhalo. Despego pecho de la colchoneta. Exhalo. Rodillas, frente y mentón pegado. Inhalo, voy hacia arriba, estiro brazos, estiro cuello, no cargo los hombros, desciendo nuevamente. Pego bien los codos a las costillas, llevo ahora los brazos estirados, paralelos al piso. Inhalo y levanto brazos estirados con las palmas hacia adentro. Exhalo. En Salavasana, langosta, inhalo, levanto el pecho. Los brazos también están rectos, trabajamos bíceps, tríceps. Exhalo, suelto. Última, estiro brazos, levanto pecho, mirada hacia adelante, sin cargar el cuello. Exhalo, relajo. Nos vamos a ir ahora. Apoyamos deditos de los pies y nos vamos a pegar unos segundos de descanso en postura de niño. Balasana, descanso, inhalo profundo, exhalo, relajo bien esos brazos. Vuelvo a 4 apoyos. Flexiono los codos, me apoyo en los antebrazos. Vamos a ir a la postura del delfín, Ardha Pitta Mayurasana. Llevo las caderas hacia arriba y hacia atrás, como en un Adho Mukha, como en un perro mirando hacia abajo, solo que apoyamos los antebrazos y las manos están en un puño. Las manos los entrelazamos los dedos, la cabeza también apoyada sobre las manos. Cuanto más acerquemos los pies hacia el pecho, mayor es el estiramiento. Llevo los piecitos hacia atrás, me quedo en una tabla sobre antebrazos, Palakasana.
Fuerza, apoyo rodillas, pecho y mentón. Inhalo profundo, subo en una esfinge. Exhalo. Al inhalar, dejo los antebrazos pegados al cuerpo, las manos apoyadas sobre la colchoneta y solo levanto el pecho. Exhalo, suelto, relajo. Inhalo, arriba ese pecho. Fuerza en esas manitos que quedan apoyadas y en esos antebrazos también. Apoyo dedos de los pies, manos y me voy levantando la cadera. Me quedo en la postura de perro y gato. Inhalo, espalda hacia adelante, mirada hacia adelante también. Exhalo, me como el ombligo, me desinflo completamente. Inhalo, siento la apertura de la cadera. Exhalo, alineo bien esos 4 apoyos, los hombros coinciden con las muñecas, rodillas al ancho de las caderas. Exhalo, apoyo las nalgas sobre los talones, me voy atrás a descansar en niño. Unas 3 respiraciones profundas. Esta clase está siendo cañera, para brazos. Pero bueno, son los órganos regidos por Acuario, así que vamos a darle fuerza y vitalidad. Apoyo deditos de los pies. Levanto caderas hacia arriba y hacia atrás. Nos vamos a Adho Mukha Svanasana, perro mirando hacia abajo. Inhalamos profundo, exhalamos. Caminamos con las manos nuevamente hacia nuestros pies. Brazos hacia atrás, inhalo. Llevo brazos hacia arriba, estirándome. Exhalo, brazos al pecho. Vamos a caminar hacia el centro de la colchoneta. Vuelvo a levantar, a despegar los tobillos de la colchoneta. Brazos hacia arriba bien estirados. Empiezo a llevar el pecho hacia las rodillas. Inhalo, pierna derecha hacia atrás en corredor. Y vamos a extender un poco más la pierna izquierda. La llevamos un poco más hacia adelante, que la rodilla sobrepase los deditos de los pies, realizando un buen estiramiento, una buena apertura. Inhalo. Exhalo, rodillas, pecho y mentón. Inhalo, cobra. Exhalo, apoyo deditos. Vuelvo otra vez a Adho Mukha Svanasana. Alineo bien, bracitos estirados. Pierna derecha entre mis manos. En corredor y llevo la pierna derecha, la pierna que está flexionada, unos centímetros hacia adelante. Le doy mayor amplitud a la postura. Vuelvo a corredor, llevo ahora el pie derecho hacia atrás, los dos juntos, vuelvo a quedar en plancha. Apoyo rodillas, pecho y mentón. Inhalo en una cobra. 4 apoyos, levanto caderas hacia arriba, Adho Mukha.
Elevo pie izquierdo entre mis manos. Nos preparamos para la postura del lagarto, Uttanapishtanasana. Aquí tengo dos opciones. Apoyo totalmente la pierna derecha con el empeine. Puedo estirar los brazos o de lo contrario, si noto que tengo mayor flexibilidad, elongación, puedo apoyar los antebrazos. Pierna derecha hacia atrás, apoyo deditos de los pies, bracitos bien estirados, plancha nuevamente, tabla, Palakasana, bajo en chaturanga, apoyo rodillas, pecho y mentón, elevo pecho en una cobra, Bhujangasana, apoyo deditos de los pies, elevo caderas hacia arriba y hacia atrás, en Adho Mukha Svanasana, perro mirando hacia abajo. Nos quedamos. Estiro ahora. Pierna izquierda. Elevo pierna izquierda y la traigo entre mis manos. Llevo los brazos por dentro de la pierna izquierda apoyando empeine, rodilla, apoyando los codos, los antebrazos por dentro. En el caso de que sea demasiado exigente, puedo realizar la postura con los brazos estirados. Estamos practicando el lagarto, Uttanapishtanasana. Apoyo deditos de los pies, vuelvo nuevamente a Palakasana, a la tabla, apoyo rodillas, pecho y mentón, inhalo, Bhujangasana, apoyo deditos de los pies y me siento sobre las nalgas, sobre los talones, apoyo las nalgas sobre los talones y me quedo descansando unos segundos en Balasana, postura del niño, integrando las posturas, la energía que se está despertando en este momento en nuestro cuerpo. Elevamos el pecho, nos quedamos sentados sobre nuestros tobillos. Vamos a estirar brazos. Estiramos brazo derecho paralelo al piso y luego llevamos la mano entre los omóplatos, estirando bien el brazo, los músculos del brazo. Cambio. Estiro brazo derecho ahora, con los deditos indicando hacia el lado izquierdo. Flexiono, llevo la mano entre mis omóplatos. Si puedo, junto deditos detrás. Para facilitar el estiramiento. Llevo brazo izquierdo ahora hacia adelante a la altura de mis hombros y empiezo a estirar los deditos hacia atrás con la mano bien estirada, la palma de la mano estirada. Cojo los dedos con la otra mano y estiro. Los deditos unos segundos, que son los que nos han sostenido hoy en estas posturas. Nos sentamos ahora, vamos a hacer unas mariposas. Volvemos a la postura fácil. Nos sentamos derechas, espalda recta, empezamos a hacer movimiento con los hombros hacia un lado y hacia el otro lado, haciendo círculos amplios con esos hombros
descargando la zona. Ahora subimos hombros hasta las orejas. Inhalo, exhalo, suelto, relajo. Vamos a quedarnos integrando los movimientos. Conecta tu intención y piensa en crear el futuro desde el presente. Utiliza esa fuerza acuariana de locura, de impulso. Namaste.